Vamos a Génesis 32, vamos a seguir con la palabra del domingo que fue poderosa y el Señor nos va a dar hoy otro complemento de esta palabra. Eso es lo precioso de la palabra. Yo me acuerdo de una serie, Cali, ¿no te acuerdas? Y ustedes acá que están hace tiempo, que hubo una serie sobre Jacob que fue como un mes, que fue preciosa esa serie. Siempre la palabra de Dios tiene como esos tesoros, ¿no? que vas a descubrir más. Puedes leer una palabra cuantas veces seas, pero en el espíritu tiene una profundidad, una anchura, una hermosura y un poder. Cada palabra tiene un principio de reino y cada palabra tiene un camino para activar el reino de los cielos, y por eso tenemos que estar muy con discernimiento. Dios te va a hablar a ti, a tu caso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla a cada uno, diferente manera. Él es el maestro. Nosotros podemos dar una palabra, pero Él te va a hablar a ti. ¿Estamos listos, familia? Bueno, este tema se llama batalla. Dile que está al lado, batalla hasta que raye el alba, o sea, hasta que venga un nuevo día. Por eso tenemos de fondo un alba, hasta que salga el nuevo día. Dile al que está al lado, no te canses, sigue perseverando, pero tenemos que hacerlo bien. Bueno, dice Génesis 32, 22, vamos a hacer antes de esto como un recuento. Recuerden que Jacob era un hijo de la promesa, estaba llamado a ser patriarca, a ser un hijo de la promesa. De hecho, de Jacob salió Israel, las 12 tribus de Israel. Imagínense el propósito. Por eso es Abraham, Isaac y Jacob. Y el himno nacional del Perú habla de Jacob, y no es coincidencia, es una diosidencia, y tenemos que sacarle provecho a esa declaración. Entonces, Jacob estaba llamado por el Señor. De hecho, tenía una profecía desde el vientre de la mamá. En el pueblo de Israel, el primogénito, que normalmente, no siempre, abría la matriz, tenía responsabilidades, pero también tenía bendiciones. Dile, cada responsabilidad que Dios me da bendición. Entonces, el primogénito estaba consagrado para Dios. Estaba consagrado para servirle a Él y para tener la herencia espiritual mayor. Todos tenían, pero el primogénito era el que iba a ser como el líder, el patriarca, el que estaba allí. Pero también, como tenía responsabilidad, le daban una doble porción. Pero no era solamente para que pensara en él, sino porque era la persona que pensaba en todos los demás. Entonces, estaban en el vientre de Rebeca, estaba Esaú y estaba Jacob, y había una lucha tremenda, porque Jacob era un luchador. Vamos a declarar, yo soy una luchadora, un luchador, amén. Y Jacob quería ganarse la bendición de ser el primogénito. Él la batalló desde el vientre. Imagínense el ADN que tenía. Lo que pasa es que también tenía otros ADNs que lo hicieron ir por un lado que no era. Entonces él tenía la pasión de batallar, imagínense, desde pequeño. Y Rebeca estaba como triste, dijo, Señor, pero ¿qué pasa que veo ahí están peleando mis hijos adentro? Imagínense, desde esa edad. Pero el Señor le dijo, Jacob iba a ser el primogénito, porque sabía el Señor el corazón de Jacob. Pero Jacob, que también venía con una herencia que no era de Dios, porque si bien venimos de un diseño de Dios en nuestros corazones, también venimos con una herencia que no es de Dios. Entonces, él trató de hacerlo a su manera. Y resulta que cuando iba a salir Esaú, le cogió el carcañal y lo bajó. Dijo, no, pero hubo una lucha, pero la partera, la que estaba allí, le puso, obviamente, y quedó Esaú como el primogénito, y a Jacob le pusieron Jacob, que es suplantador, que es engañador, mentiroso. O sea, él nació ya con un aviso, pero el Señor le iba a cambiar el nombre. Amén.
Bueno, entonces ustedes ya saben lo que pasó. Estoy haciendo un recuento corto para ubicarnos en por qué pasó este Peniel que es tan importante. Y nosotros también venimos con una herencia espiritual preciosa, pero también venimos con una simiente que no lo es, de la caída de nuestra carne, de nuestras herencias, de nuestras heridas, de nuestros pecados ancestrales, culturales, nacionales. Pero en ti está el libre, en ti está la libre, en ti está el que hereda, que va a heredar cosas poderosas, pero esas dos simientes siempre van a estar en batalla. Y bueno, crecieron los dos niños, habían características diferentes de ellos dos como siempre, pueden ser hermanos, ustedes han visto con sus hermanos, se pueden hasta parecer físicamente, pero somos diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Y bueno, Jacob siempre quiso la bendición, era cercano a sus padres, y el otro era más cazador, era más hacia afuera. Y ya saben la historia, cómo Esaú un día llega con hambre, dile al que está al lado, cuídate del hambre, ¿a qué le tienes hambre? Y vendió su primogenitura. Jacob se la compró, o sea, lo tentó. Le dijo, ¿tienes hambre? ¿Quieres ese plato de lentejas? Y le hizo que le vendiera la primogenitura espiritual. Porque él dijo, pues a mí qué me sirve que yo vaya a servir a Dios, que de mí venga Jesús, o sea, si yo lo que tengo es hambre. Y a veces cuando tenemos hambre, las cosas concretas, perdemos lo más importante que lo espiritual. Tenemos que tener cuidado de no valorar lo espiritual. Eso se llama ser profano. Y a veces nos pasa. Por eso hay que tener cuidado de tener hambre de lo material. Porque Dios nos da primero lo espiritual y por añadidura lo demás. Y ya saben, lo vendió, entonces quedó la primogenitura espiritual en cabeza de Jacob. Pero él también queriendo algo más y su mamá también, por eso no es bueno que los padres tengan hijos preferidos. Y su mamá también tratando de ayudarle a Dios con la promesa, porque a su mamá el Señor le había dado una profecía. Y resulta que a los hijos hay que dejarlos madurar y no meter la mano también. Entonces ella, para tratar de forzar, también hizo que le dijo a Jacob que suplantara a su hermano. Y Jacob lo hizo y le ganó la bendición, el doble, ya la bendición. Entonces, obviamente, Esaú estaba muy bravo y lo quería matar. No le quería darle un puño, lo quería matar. Y por eso el que tuvo que salir corriendo, exiliado a Harán. Y entonces, pero mire cómo en el camino Dios es tan precioso, mire, hasta en nuestros procesos. Tenemos un Padre maravilloso y cómo en el camino nuestro Padre se le manifiesta a Jacob y le muestra una escalera al cielo, ¿se acuerdan? Con ángeles diciéndole a Jacob, tú tienes que aprender a que la bendición no se obtiene así. Hay una bendición que viene del reino de los cielos y tienes que aprender la manera de cómo se debe tomar la bendición, no a la manera tuya natural. Y eso creo que nos pasa a todos, ¿no? A todos nos pasa. Queremos ayudarle a Dios, queremos hacerlo en nuestra parte natural. Y si bien hay que hacer una parte natural, pero tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces el Señor le estaba enseñando en Betel, que se llama casa de Dios, o sea, que podemos ser cristianos, pero tenemos que aprender a ser casa, a ser familia, a que Él sea nuestro Padre y hacer las cosas a nuestra manera, a la manera del Señor. Y bueno, ya sabemos que Él tuvo ese encuentro con el Señor, hicieron voto, qué tremendo, hicieron un voto. Jacob le hizo un voto a Dios, que es el diezmo. Le hizo un voto tremendo, ¿no? Porque por eso el hacer esos votos son maravillosos cuando uno los entiende. Y bueno, se fue, ustedes ya saben, a Harán, ahí trabajó, se fue a donde su tío. Ya saben que el tío lo engañó. Trabajó 7 años por una esposa, otros 7 años por la otra, bueno, por la que le habían sustituido. Y los otros 6 que también, como nos contó el pastor el domingo, trabajó 20 años. 20 años donde estaba recibiendo la cosecha de lo que había hecho. Engañó y él fue también engañado. Y siempre las cosechas son mayores. Pero lo precioso de nuestro Padre es que uno lee a Jacob y era otro hombre. Él estaba aprendiendo la lección. Y aún en ese proceso el Señor lo bendecía.
Labán lo quería engañar y el Señor hacía y terminaba Dios bendiciendo por todos lados a Jacob. Y eso me decía el Señor hoy, si nosotros nos dejamos formar, aún el tiempo de disciplina, Dios te va a bendecir. Aún el tiempo de enseñanza, Dios nos va a bendecir. Y bueno, ya sabemos cómo Jacob pues tuvo que aprender esta lección y el Señor le dijo, vuelve a tu tierra prometida, vuelve al lugar donde yo tengo un propósito. Y hay un tiempo que Dios nos está trabajando, hay un tiempo que Dios nos está formando. Este es un tiempo de formación. Le dijo, ahora vas a volver. Pero él tenía que enfrentar, como nos dijo el pastor el domingo, con su pasado, con sus enemigos, con cosas que él tenía que enfrentar. Y ahí fue donde supo que su hermano venía con 400 hombres y obviamente se asustó porque no lo venía a consentir, no lo venía, ya saben las intenciones que le había dicho Esaú, que lo iba a matar. Entonces él tuvo que de alguna manera hacer algo, y acá vamos a ver la misma escritura que nos compartió el pastor. Dice que esa noche, ya cuando sabía que venía su hermano contra él, se levantó aquella noche y tomó a sus mujeres y a sus siervos y a sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, dile que está al lado, Peniel es solo. Amén. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Declara, yo voy a luchar hasta que haya ese nuevo día. Amén. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Vamos a declarar esta palabra que tiene mucha revelación. Descoyuntar. Amén. Descoyuntar el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué has de preguntar mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor por esta poderosa palabra. Qué tremendo, el domingo fue precioso. Los que no se han visto la predica del domingo, se la recomendamos, tiene principios de Dios maravilloso. Y hoy vamos a ver algunos que también el Señor nos complementa, nos complementamos. Bueno, y acá hay algo maravilloso, porque ya es Jacob que busca a Dios. Ya había pasado un tiempo donde Jacob tuvo que aprender a que esa mala siembra causó algo. Pero como vemos, también vio la mano de Dios y él aceptó. Él aceptó. Y él trabajó, hizo lo que tenía que hacer. Y qué lindo, eso me parece tan precioso ver cómo Jacob pasó un tiempo, como pasamos todos, pero llega un momento que Dios nos dice, ahora ya es el tiempo que vayas y entres a poseer tu tierra prometida. Pero siempre que vamos a poseer la tierra prometida, vamos a tener una batalla, pero acá pasó algo diferente. Antes Dios era el que lo buscaba. Esta vez Jacob buscó a Dios. Porque a veces parece que Dios tiene que rogarnos a nosotros. Nos ruega y está ahí, como veíamos en el discipulado de la mujer samaritana, que el Señor fue a su encuentro y Dios ha ido a tu encuentro tantas veces. Pero hay un momento que te toca ir a ti y a mí. Ya no tienes que rogar. Y yo creo que este es un tiempo donde Dios está permitiendo cosas para que tengamos un Peniel todos. Y él fue y buscó a Dios toda la noche, hasta que lo encontró. Y ahí viene que había un varón, pero ese varón era un ángel, pero es una prefigura de Cristo. Y dice que luchaba con él. Y uno dice, pero ¿cómo así que va a luchar con Dios?
Él era un guerrero desde el vientre. Y él sabía que la lucha que tenía que tener con el Señor, como decía el pastor, la lucha más importante de Jacob era en su alma, en su alma. Y Dios quería llevar a Jacob a eso. Jacob, tienes que enfrentar cosas en tu vida. ¿Quién tiene que enfrentar cosas en su vida? Pero primero, como nos decía el pastor el domingo, no puedes vencer lo exterior si no enfrentas lo interior. A veces peleamos con las circunstancias, la economía, el esposo, la esposa, los hijos, y queremos hacer las cosas, pero primero tenemos que tener esa batalla y esa victoria en nuestro interior. Y por eso Jacob dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y este ángel hizo una cosa que es una prefigura, y lo vamos a ver, que lo descoyuntó. Dile que está al lado, necesita ser descoyuntado para que Dios te bendiga. Descoyuntado es, él le tenía que descoyuntar su fuerza del alma, lo que estaba en Jacob unido con su naturaleza vieja, porque Dios lo había tratado, pero iba a volver a la tierra, y el Señor necesitaba que él cambiara su ADN, que la naturaleza vieja de Jacob no le impidiera que Dios cumpliera el propósito de Dios. Y el muslo representa la fuerza del hombre, el muslo representa acá a los varones. Cuando dice el Señor, de sus muslos salió su descendencia. El muslo representa algo para el hombre muy importante. Y lo tuvo que descoyuntar, o sea, de su carne, de su pasado, de su herencia, de sus tendencias. Y creo que este es un tiempo que Dios está permitiendo cosas en la tierra, porque nosotros veníamos con un alma y una alma ligadas a muchas cosas. Alma ligada a las herencias, a la idolatría, al ocultismo, a las heridas, al pasado. Y como que esas herencias no nos dejan cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios había tratado con Jacob para que él aprendiera la lección, pero era necesario que se descoyuntara también. Era necesario que eso ya se fuera, que quedara, ya no hubiera esa unidad. Y yo no sé si ustedes, pero a mí sí me ha pasado y estoy en esa lucha, que hay cosas con las que yo estoy como que unida y no quiero. De pronto con mi pasado, con heridas, con el carácter, con cosas, y están ahí como unidas y como que uno dice, pero Señor, yo quiero cambiar en esto, pero es algo que está como tan entrelazado, tan metido en mí, que como que bueno, sigo la vida cristiana, pero ahí lo veo. Y yo creo que Jacob por eso dijo, yo hasta que no me bendigas. Y yo creo que él no sabía cómo era la bendición, pero obviamente el Señor sí. Y la bendición más grande que puede tener un ser humano es descoyuntarse de las cosas que no le traen bendición. Separarse, que esas ligaduras se vayan. Y hay ligaduras tremendas, hay ligaduras entre esposos que son malas. Hay ligaduras entre padres e hijos que son malas. Hay ligaduras con la carne, con la lascivia, con luchas, con cosas que uno dice, pero ¿por qué estoy ligado a eso todavía? Aún siendo cristiano. Y aún el Señor amándote. Pero lo más tremendo de Jacob es que él dijo, así me dé toda la noche, pero hasta que no haya otro día en mi vida, yo no dejaré de batallar. Y eso me parece tan lindo, esta lección, no dejes de batallar. Yo esta mañana le decía al pastor, tuve una crisis ayer y hoy, he estado como, bueno, el Señor a veces permite, creo que estoy desligándome de algo. Y el pastor me decía, ten esperanza, y yo, no, pero no sé qué, me parecía como que no. Y como con la tristeza, ¿no? Ligada ya a la tristeza, y no sé qué. Una desesperanza, y yo creo que a muchos nos ha dado. Yo no voy a cambiar, la situación no va a cambiar, mi esposo no va a cambiar, mis hijos tampoco van a cambiar, mi país no va a cambiar. Entonces hay ligaduras que son bien difíciles, pero hay un peniel para ti y para mí. Y es un peniel al que tenemos que ir solos, como me decía el pastor hoy, porque yo quería meterlo a él tal peniel conmigo y luchar con él. Ahí luchamos un ratico, ¿no?
Ahí me ayudó un ratico, pero los Penieles son solos. Y claro que qué bueno, porque mira, hay una cosa que ahí pasa que también hay que tenerlo en cuenta. Esto para los esposos, en especial los varones. Yo le decía a Juli, está bien, yo tengo que tener mi Peniel solo, pero también acompáñame un poquito, ¿no? Acá en esta lucha. Porque él luchó con los hombres. Y él trató también tuvo actos naturales para su hermano. O sea, no es solamente ora y que Dios te bendiga y que Dios te sane. O sea, la sanidad viene del Señor. Como me decía el pastor, una sanidad no depende de los demás. Si tú estás esperando ser sana por los demás, te va a ir mal. Tiene toda la razón. Y sí. Pero también Dios manda, y también dice, luchó con Dios y con los hombres. También Dios manda a los seres humanos a ser instrumento. Por eso Jacob también mandó lo natural a su hermano, porque lo había engañado. Le restituyó. El hermano no le quería recibir, pero eso también lo hizo. O sea, también hizo lo natural. Y acá para los varones, claro que ve que el Señor te sane, eso es cierto. Las mujeres necesitamos la sanidad de parte de Dios. Y mujer, como me decía el pastor hoy, si tú estás esperando la sanidad de parte de otros, la sanidad viene de Dios, cierto, la más profunda. Pero varón, acá los varones, si tienes un varón al lado, dile varón. O una mujer, también te toca hacer a ti una parte. Y era mi esposa, Señor, sana a mi esposa. Sí, papito, pero también, ahí está, Dios también va a decir, sé un instrumento de bendición. Entonces, también le dice el ángel, porque peleaste conmigo, o sea, estuviste conmigo también viendo cómo tenías que tener la bendición, pero también con los demás. O sea, no solamente es con Dios, también con los de al lado. También tenemos una responsabilidad con los seres humanos, con los hijos, con los padres. O sea, también hay una responsabilidad en lo natural. Y si bien el hermano no fue por las cosas que le dio, pero Dios sí vio eso. Vio que Jacob no solamente le decía perdóname hermano, sino que también le restituyó. Entonces, qué importante es que también nosotros, primero él, pero también la persona que está a nuestro lado. Amén, iglesia. Y ver cómo este ángel que era el Señor, porque después le habla, o sea, si uno lo ve con todo, es una prefigura de Cristo, obviamente. Dice que tuvo el ángel pues lo descoyunta y ahí le dice, ¿cómo te llamas? Como nos dijo el pastor el domingo, que era que tenía que llevar a Jacob a darse cuenta de cuál había sido su proceso, cuál había sido su debilidad. Y el Señor nos enfrenta a ella no para hacernos sentir mal, sino para que tú y yo renunciemos a eso, tengamos entendimiento, porque si no tenemos entendimiento, si no confesamos, si no tenemos la profundidad, es posible que lo volvamos a repetir. Por eso le dijo, ¿cómo te llamas? Jacob, o sea, suplantador, tramposo, confiesa. Ahí dice, no, yo le confieso solamente a Dios. No, a veces hay que admitir nuestro pecado. Como la mujer samaritana, ¿se acuerda que le dijo el Señor? 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y no era para hacerla sentir mal, sino era para confrontar esa ligadura que ella tenía y que el Señor tenía que descoyuntarla. Porque Dios opera también con nosotros. Y por eso, como lo estábamos viendo, ese cara a cara con el Señor es, mira lo que la imagen deformada que tienes, ahora mírame a mí cara a cara. Y fue cuando le dijo, tendrás otro nombre. Pero ese nombre empieza desde el interior, porque los nombres en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, los nombres eran un sello, el nombre era un aviso espiritual. Y de hecho de los nombres, por eso los nombres determinaban el destino y las características de las personas. Y por eso el Señor le cambió el nombre a Abraham, a Sara, a Pablo, a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Y el Señor tuvo que hacer toda una transformación en Pedro, como en ustedes y en mí. Pero qué lindo saber que Él no se rindió. Y el mensaje de este día es no te rindas. No te rindas hasta que no venga ese nuevo día. Siempre hay un alba, dice Oseas
que dicen, habrá 3 días, pero al tercero vendrá un nuevo día. Y mucha gente se quita del proceso, me cansé, no cambio, mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, y tiro la toalla y de pronto ya está para amanecer. Y el diablo es experto en hacer, un día nos dijo un feo término, pero así es, en abortar, o en, ¿cómo se dijo? En cuando uno mismo la palabra se me fue, sabotear. Cuando uno mismo sabotea los procesos que Dios tiene con uno. Y qué lindo porque Jacob dijo, no te dejo, no te voy a dejar. Y puedes estar pasando batallas en tu vida, puedes estar pasando no sé cuántas cosas, una enfermedad que no has podido, no sé, tener la victoria, pero vendrá un alba, vendrá un nuevo día. Y por eso dijo que cuando salió el sol, lo soltó. Hasta que no vio ese nuevo día, no soltó a Dios. Obviamente que Dios tenía el poder de hacerle así, pero el Señor quería que él aprendiera a batallar. El Señor quería que él aprendiera a ver cuál era el camino de la bendición. Porque es que, Señor, dame, sáname, hazme, como si fuera nuestro manda. No, venga para acá, venga y batalla. Yo le enseño. Y batalla también con tu familia, ¿no? O sea, no pelees con tu familia, sino batalla en el sentido de que también haz tu parte con tu familia, ¿no? Que Señor, sana a mi esposa. Sí, papito, yo la sano, pero partecita, venga. Venga, le enseño cómo sanar a tu esposa, cómo sanar a tu esposo, cómo sanar a tus hijos, cómo hacer la economía. Mire, ¿por qué era tan bendecido Jacob? Había hecho un pacto de diezmos y a pesar de su siembra, y a pesar de que el suegro lo quería tumbar, tumbar se dice acá también, bueno, lo quería robar, el pacto no lo dejó. Y Dios lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía. O sea, él era un hombre que también daba, no era Señor, dame, Señor, bendice mi economía. El Señor nos dijo, por ejemplo, en esta temporada que estamos pasando, dijo, mis hijos que se alinean con mis principios financieros van a tener bonanza aún en tiempo de pandemia. Demos un aplauso al Señor porque en su reino no hay escasez, en su reino no hay escasez. Entonces, Jacob era un hombre que batallaba por la bendición, pero para eso tuvo que desligarse. Miren lo que dice el Salmo 22, porque hace unos meses el Señor me ha puesto, he sentido desde la cruz un tema y lo hemos orado, ¿no? Con Tere varias veces en la intercesión y con el pastor, pues hemos estado hablando de, por ejemplo, cada cosa que la cruz tenía, nos bendijo en un área. Cada cosa que Satanás trató de hacer con Cristo en la cruz, tiene una tremenda derrota para él. Cada cosa. Y yo no sé por qué hace rato vengo coyunturas. Bueno, creo que estoy tratando con algunas. Y en el Salmo 22, que se lean ese salmo, y es para el Perú. Perú tiene muchas coyunturas, con muchas cosas, pero hay esperanza. Léanse lo que es un salmo y decrétenlo, y más en este tiempo. Y en ese salmo dice, me han rodeado muchos toros. Es un salmo que habla proféticamente de la entrega de Jesús. Fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, porque todo el Señor se derramó, ¿no? Y todos mis huesos se descoyunturaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. En una intercesión, el Señor nos decía que cuando les tendieron yo quiero estudiar eso bien, no, pues es un tema que no está tan claro. Parece que si bien al Señor no le pudieron quebrar las piernas, porque les quebraban las piernas para que muriera más rápido. El Señor tuvo que pasar todos los momentos para que Él llevara nuestras iniquidades, esas ligaduras que no nos dejan. Y el Señor nos mostraba que a Él extendieron los brazos muy fuertes, o sea, no, lo descoyunturaron. Yo creo que eso fue así, porque si no, no diría esto.
para que Él te pueda recibir a ti y a mí y a las naciones, y pueda descoyuntarnos de aquellas cosas que no nos dejan cumplir el propósito de Dios. Y por eso Efesios 4, para terminar, dice, para que ya no seamos niños, 4:14, llevados por donde cualquier viento, porque cuando uno está coyunturado a algo, por ejemplo, hay coyunturas de resentimiento, y pasa mucho en los esposos, está una coyuntura de resentimiento y eso, el enemigo dice, por cualquier viento, por estratagema de hombres o para engañar, emplear con astucia las artimañas del error. Satanás pone mucha artimaña, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bellita, ¿me acompañas, amor? De quien todo su cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hay un tiempo que uno siente una incompatibilidad con las personas, los esposos con las esposas, los hombres con las mujeres, tan diferentes, los hijos con los padres, los políticos, aun queriendo hacer el bien, como incompatibles, como que no casa. Yo no sé si alguien se ha sentido así. Aún con personas que amas, aún personas que te aman, pero como que no se puede uno encontrar, no se puede. Pero acá dice el Señor que Él es la cabeza, que Él se descoyuntó, se extendió, para que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, diferentes, pero con coyunturas, para que se ayuden mutuamente. Y a veces lo que hacemos es golpearnos sin darnos cuenta, según la actividad propia de cada miembro, para que reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo que requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, eso nos está pasando como iglesia, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, y la lascivia no es pecado sexual únicamente, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en vuestro corazón. Hay algo que va a ser incompatible hasta con Dios. Si nosotros seguimos con nuestra naturaleza caída, si no vamos a ese Peniel a decirle, Señor, ya no quiero ser así como esposo, yo necesito entender a mi esposa, y sí se puede. Bueno, de pronto no entenderla, amarla como dice, pero si está el amor de Jesús ahí. Pero a veces el Señor dice en la palabra, ama a tu esposa, cuídala, pero no, yo como cristiano no me parece. Yo veo la televisión ahí todo el día y ella que se las arregle. O las mujeres no respetando al esposo. Entonces yo creo que hay coyunturas que son importantes y no las estamos utilizando. Y por eso hay tanta incompatibilidad, porque en el alma caída no nos vamos a encontrar. Entonces, reproche de lado, pero creo que es importante, familia, como dice esta palabra, y vamos a ponernos de pie, pedirle perdón al Señor, tener un Peniel personal, pero también aprender como le tocó aprender a Jacob, que también tiene una responsabilidad con las personas. Señor, hoy te queremos pedir perdón. Tú pagaste un precio tan alto para unirnos a hombres, a mujeres, a generaciones enteras. Señor, hay
tales coyunturas con nuestra manera vieja de vivir, nuestras heridas, nuestros pareceres, nuestra dureza de corazón, Señor, y todos, el hombre, la mujer, todos, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, porque tú pagaste un precio muy alto para que pudiéramos estar unidos. Señor, que podamos pasar esos tiempos de Peniel, esos tiempos donde a solas podamos verte cara a cara, y que esas ligaduras, Señor, que nos ligan con heridas, con el pasado, con maneras viejas de ser, culturales, familiares, ancestrales, con vestigio de idolatría, de hechicería, con iniquidades, Señor, tantas cosas que nos han hecho incompatibles, aún contigo, con tus principios. Y claro, cuanto más con los demás. Señor, pero hay esperanza. Tú lo hiciste en la cruz, Señor. Y ayúdanos a valorar eso que te costó tanto y que lo hiciste con tanto amor, para tener un cuerpo bien concertado, cada uno diferente, pero cada uno cumpliendo un propósito precioso, ayudándonos los unos a los otros, siendo de bendición, Señor. Y por eso te pedimos en este tiempo que aún estamos pasando en la tierra, descoyúntanos, Señor, de todo aquello que trae muerte y trae sanidad, Señor, a los matrimonios, a las familias, a los gobiernos, Señor. Hay tanto. Y Señor, que podamos cumplir el propósito y que en este tiempo podamos tener ese Peniel cara a cara contigo, Señor, y que seamos descoyuntados de todas aquellas cosas que no nos traen bendición y seamos unidos por ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén.